Ahora sí, entonces, bienvenidos los que llegaron bastante puntualmente a esta quinta de 6 sesiones del taller de Product Ownership organizado conjuntamente por Gux y Resolver para poder transmitir un poco las buenas prácticas, las herramientas y algo de la experiencia que me ha tocado vivir a mí en el rol de Product Owner en distintos proyectos y con distintas características. Estoy guardándome para el día viernes un poco más, una discusión un poco más anecdótica, de experiencia, de tratar de transmitirle algunos como anécdotas muy puntuales o muy específicas que puedan ayudarles el día de mañana a pulir el rol de Product Owner. Y eso no quita que a algunos de ustedes que, por ejemplo, mantengan un rol más bien técnico, sean un líder técnico, un líder de arquitectura en otro proyecto, sean un stakeholder, puedan incluso poder interactuar de forma un poco más eficaz y eficiente con algún product owner que les toque en ese momento. Así que yo creo que todo lo que estamos conversando en estas sesiones ayudan en esa dirección. Dicho eso, entonces nos van quedando 2 sesiones, la de hoy, 3 de marzo, 3 de mayo, estábamos hablando del Story Workshop, User Story Workshop, y vamos a hablar implícitamente de cómo armar el backlog. Y en segundo lugar, vamos a completar el día viernes 6 con temas de priorización, cómo completar el backlog, cómo hacer testing A/B, que es una técnica muy interesante para hacer distintas alternativas de historias, por ejemplo, dentro de una aplicación web. Y como yo les contaba, espero que podamos conversar y compartir algunas experiencias, no solamente mías, sino que por supuesto de todos ustedes. Entonces, partimos con la sesión 5 que tiene que ver con armar el backlog para conducir la generación de valor. Y este subtítulo yo creo que guarda los elementos fundamentales de este tipo de actividad y sobre todo el rol del Product Owner, que en el fondo no queremos perder de vista que todo lo que hagamos, todo lo que se construya en el proyecto de alguna manera apunta a generar valor, valor de negocio, por supuesto, para un cliente, para un grupo de stakeholders, para una organización. Y la idea es conducir ese valor, conducir esa generación de valor a través de historias, a través de características que va a tener el producto o servicio y que ustedes le van a pedir al equipo técnico que finalmente las termine Quedó pegado. implementando. Te quedaste Aquí, pegado, Rodrigo. aquí volví, aquí volví, aquí volví. Volviste. Estaba ahí Cámbiate, entusiasmado cámbiate hablando. de red al tiro. Un segundo, vamos a hacer el cambio de red. Volví. Entonces, volviendo al resumen, estamos hablando de cómo construir este backlog para que ese backlog finalmente sea el elemento fundamental, el artefacto que utilizamos junto al equipo de desarrollo para poder conducir la generación de valor. En otras palabras, podríamos refrasear esto diciendo, vamos a buscar cómo reconocer las necesidades y proponer las soluciones. Ese es como el gran paraguas que de alguna manera conduce la actividad de un product owner. Si lo vemos en un gráfico, esto es como un workflow. Detectamos una necesidad, luego en conjunto con un equipo técnico o eventualmente dependiendo de las características, definimos la solución, hacemos una explicación y una especificación de cuáles son las características y detalles y criterios y condiciones de esa solución, se implementa la solución, se pone en producción, se valida con los usuarios de que esa solución realmente aporta valor y según eso viene un aprendizaje. Si ustedes miran este ciclo, de alguna manera estamos reflejando este concepto amplio del planificar, ejecutar, verificar y aprender o hacer ajustes, que es el ciclo de mejora continua que hemos conversado en varias de las sesiones anteriores. Cada producto, como dice ahí, cada producto o cada implementación se compone de características o features, como le dicen en inglés, que conjuntamente resuelven un problema. Entonces, obviamente el punto nace de identificar y detectar correctamente ese problema y proponer una solución. Fíjense que implícitamente en este ciclo de mejora continua no estamos garantizando que esta definición de la solución sea la mejor, sea la absoluta, sea la que realmente resuelve el problema. Estamos planteando una hipótesis y quiero quedarme un segundo con esta palabra. En el mundo de la agilidad se evita jugar con certezas, se evita jugar malamente con certezas, le voy a agregar ese calificativo. ¿Por qué? Porque sabemos que dentro de ambientes y entornos que son cambiantes, esas certezas tienden a no ser tales, a pesar de que uno puede estar muy convencido en algún momento de que la solución para resolver este problema es esta, y puede que en muchos casos sea correcta,
pero se les llama hipótesis. Y las hipótesis, como en todo contexto, hay que prepararlas, validarlas y, por supuesto, ajustarlas según el caso. Entonces, volviendo a este ciclo de mejora continua, este proceso del flujo de creación, desde que detectamos una necesidad hasta que la transformamos en una característica del producto que resuelve esa necesidad, es una combinación de hipótesis que ustedes como Product Owner van a proponer, van a definir, van a eventualmente conducir al equipo para que la implemente, pero es importante que tengan la capacidad de medir el efecto que tiene correcto. Y eso lo vamos incluso a detallar un poco más en la sesión del viernes. Entonces, como dice ahí abajo, el objetivo de nosotros como Product Owner es lograr entender, rescatar, detectar, determinar las reales necesidades del negocio y conducir la implementación, darle una visión al equipo, entregarle el input al equipo para que la implementación de esa solución resuelva la necesidad, maximizando esa entrega de valor en relación al esfuerzo y, por supuesto, el costo incluido. En esta sesión de hoy día nos vamos a concentrar en esta parte de aquí, en estos primeros 3 elementos, antes de, no necesariamente vamos a profundizar demasiado en las otras actividades. Obviamente, implícitamente siempre está el aprendizaje, pero el trabajo grueso del Product Owner está en estas primeras 3 actividades. Ok, el objetivo, coincidimos todos, es desarrollar productos que entreguen valor, productos valiosos. ¿Dónde está el desafío? El desafío está en que tenemos necesidades de negocio, condiciones de negocio, restricciones de negocio, tenemos ciertas capacidades para diseñar o eventualmente ciertas características que están incorporadas dentro del diseño de una solución, y por supuesto está el esfuerzo de desarrollo, de implementación de esa solución. Como dice aquí, fíjense que hay tres grandes desafíos. Uno, que lo que vamos a implementar tenga una viabilidad estratégica, tenga algún asidero desde la perspectiva de entregar valor de negocio. Entonces, eso evidentemente está desde la perspectiva del negocio, y si bien es cierto, el Product Owner, si ustedes como Product Owner son capaces de sintonizar con esas características del negocio, por supuesto ustedes son los adecuados para definir si eso es estratégicamente viable o no, pero muchas veces tenemos que consultarlo, validarlo, e incluso diseñarlo, codiseñarlo, junto a nuestros stakeholders, que posiblemente sean los que estén más sintonizados con el negocio. Son finalmente, en muchos casos, los dueños del negocio. Como yo les conté hace algunas sesiones, existe, por ejemplo, esa típica configuración en que nosotros como equipo de desarrollo, incluyendo un Product Owner, somos proveedores de un cliente y nos juntamos en forma cercana con un stakeholder principal para hacer esa conexión lo más cercana, lo más inmediata y lo más fluida posible con el negocio. Pero de nuevo, la definición de si algo es estratégicamente viable, obviamente tiene que venir desde la perspectiva del negocio. Abajo a la derecha, el equipo técnico es el que tiene el conocimiento de las herramientas, de la tecnología, de la plataforma, de las restricciones de implementación, de aspectos de diseño, arquitecturales, todos los aspectos que tengan que ver con la implementación, para determinar que lo que se está proponiendo es técnicamente factible. Y el tercer punto, que es el que no necesariamente es el tercero en orden, la parte del diseño. Normalmente como Product Owner, quizás con el apoyo de un diseñador de UX, o quizás con una validación y quizás con algo de experiencia de algún tercero, diseñamos la solución. De alguna manera le damos forma, la aterrizamos, le damos una suerte de sustancia a cómo esta solución va a resolver un problema de negocio, y eso evidentemente tenemos que validarlo en relación a si los usuarios perciben el valor entregado por esa solución o no. Como dice allá arriba a la derecha, el objetivo de fondo de esta cadena de proceso que finalmente conduce a la generación de valor es que el producto que vamos a implementar resuelva las necesidades, por lo tanto entregue los beneficios esperados, tenga buena llegada con los usuarios y sea obviamente factible, sea técnicamente factible, que cumpla estas tres características. Una parte importante de esas restricciones, de la validez técnica, de las necesidades de negocio, la vemos en la etapa de Inception, que lo conversamos la semana pasada. Si ustedes recuerdan bien, entramos con varias dinámicas que ven eso con bastante detalle. Pero ahora ya terminamos la Inception, ya tenemos un input, ya tenemos una declaración del proyecto, tenemos un punto de partida. Nosotros necesitamos empezar a
construir, diseñar esta solución para conducir el proyecto de implementación de este producto, de esta solución. Esto se le conoce como un taller de historias de usuario, o como su nombre en inglés es el User Story Workshop. Esta es una instancia que puede ocurrir varias veces en un proyecto. Típicamente ocurre una primera vez saliendo del Inception, o junto con el Inception. A mí me tocó, o esta foto, de hecho, esta foto que vemos aquí es un story mapping, es un trabajo de historias de usuario que se hizo como parte final de un Inception Deck hace algunos años atrás con el cliente banco, creo que les conté. Esta instancia, que se puede volver a repetir, sirve para reconocer las necesidades, para refrescar, para reconocer nuevas potenciales necesidades, junto con eso ir en la dirección de definir las soluciones, ojalá con la participación activa de los stakeholders, y se le denomina el taller de historia de usuario o User Story Workshop, donde hay una serie de distintas dinámicas, que las vamos a hacer algunas aquí, que permiten producir un concepto que se llama el mapeo de historias, story mapping, es decir, cómo yo voy organizando las historias y que efectivamente empiecen a aparecer tarjetitas, cada una representando una historia, y que cada una de esas historias se va a convertir en un elemento a implementar por el equipo, por decirlo así, un poco más atómico, que dentro de una historia entra dentro de un sprint y te la entregan con una demo, con una entrega más formal al final de ese sprint. El resultado de este taller de historias de usuario es el principal insumo para que ustedes como Product Owner puedan construir o armar o traspasar, porque seguramente van a venir muchas de las historias de usuarios ya escritas aquí, pero las van a formalizar en algo que vamos a ver como backlog más en detalle este viernes. Pero este es el insumo fundamental, que evidentemente de aquí tenemos un pequeño salto para llegar y sentarnos con el equipo de desarrollo y decirles, señores, necesitamos implementar esta parte de aquí, esta parte de acá, con estas características. Si ustedes lo implementan, tienen que cumplir con estos criterios de aceptación, etcétera, etcétera. Ok, un poco más de detalle del User Story Workshop. ¿Quién lo organiza y lo conduce? ¿Creen ustedes? Alcancé a escuchar muy bajo por ahí. El Product Owner. Product Owner, ahí sí te escuché, Eduardo, ahí sí te escuché. Efectivamente, el Product Owner es el maestro de ceremonia. Los equipos que están acostumbrados a trabajar con Scrum, que Scrum oficialmente no habla del User Story Workshop, tienden a depender del maestro de ceremonia por default, que es el Scrum Master, ¿ya? Y yo creo que aquí, en este contexto particular, es aquí donde es obvio que tiene que ser la persona que tomó el rol de Product Owner, que organice, convoque a las personas, porque al tener esta sintonía de negocio sabe a quiénes convocar. Por supuesto, saliendo de la Inception, a lo mejor mirando el diagrama de los círculos concéntricos de comunidad, dice, yo ya sé quiénes pueden aportar desde la perspectiva de experiencia de ser protagonistas del problema, de ser quienes viven el problema al día a día, y obviamente que bajo esa idea pueden aportar aspectos de la solución. El cliente principal, distintos stakeholders, potenciales usuarios, representantes de los usuarios finales, etcétera, etcétera. Puede que esta segunda pregunta ya tengan la idea. ¿Cuándo ocurre este User Story Workshop? Después del Inception. Después del Inception ocurre un User Story Workshop grande, o junto con la Inception, como yo mencioné. Pero se puede volver a repetir, y típicamente se puede volver a repetir en cualquier momento previo a un planning. ¿Ah? Eventualmente durante el sprint, mientras el equipo está concentrado implementando, creando los entregables, Product Owner se puede juntar con los stakeholders y preparar lo que viene en adelante. Y eso evidentemente puede ser un User Story Workshop. Y, como dice, también como actividad final de una Inception Deck o taller de Inception. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuánto hay que guardarse? Dado esto. La típica que nos toca muchas veces, cuando a mí en mi rol de Product Owner, que yo le digo a un stakeholder, oye, necesito juntarme contigo en un User Story Workshop. Sí, ni un problema, resérvame una hora el viernes. Depende del tamaño del sprint incluso. Depende del tamaño del sprint, una hora puede ser nada.
en realidad. Saliendo de un Inception, 1 hora es nada, puede ser un día completo, efectivamente. Pero entre medio de sprints, sobre todo si los sprints no son muy largos o eventualmente el tamaño y la velocidad del equipo no es tampoco tan que haga, no sé, 15 historias y cosas de ese estilo, a lo mejor efectivamente puede ser menos de 1 hora, menos de 1 hora en términos prácticos. El primer workshop puede tomar hasta un día completo, pero instancias posteriores enfocadas en el refinamiento y funcionalidades complementarias toma del orden de 1 hora, ¿ya? ¿Cómo ocurre? Entonces ya sabemos quién, cuándo, cuánto tiempo. ¿Qué y cómo? ¿Cómo ocurre? Declaremos, hagamos un brainstorming, hagamos visible para todos los que estamos participando una necesidad. Alguien la reconoce, la declara, la explica, eventualmente en forma conjunta tratamos de definir cómo se resuelve. No es entrar a los detalles técnicos de cómo se resuelve. Es, por ejemplo, oye, en nuestra aplicación de estudio de aquí, el Edad Sabia, oye, aquí tenemos una necesidad bien importante que es facilitar la usabilidad para que las personas de la tercera edad, que ya sabemos, como lo conversamos en la sesión anterior, que tienden a tener menos habilidades digitales, por lo tanto, el encontrarse con un formulario complejo de catálogo de productos y cosas de ese estilo puede ser bastante complejo. ¿Cómo podemos hacer la compra frecuente fácil? Esa es la necesidad. Hagamos una compra frecuente para los usuarios directamente de la tercera edad. Entonces, hacemos un brainstorming, hacemos una idea, alguno ni siquiera tiene que ser algo demasiado súper creativo. Oye, mira, esto podría ser simplemente que tengamos una definición original de la lista de compras frecuentes. Insumos regulares, cosas de ese estilo, medicamentos, no tengo idea. Y eventualmente cuando alguien haga una compra, proponerle, ¿esto es parte de tu compra regular o de tu compra frecuente? No. Y esos son aspectos de la solución que efectivamente podemos conversar en esta instancia colectiva. Y que aquí yo tengo fotos de trabajos hechos en forma presencial. Esto es exactamente lo mismo que ustedes van a hacer en un tablero, que se los voy a compartir, por supuesto, en unos minutos más. Y luego viene, ya tenemos una idea de la solución, démosle un poquito de forma. ¿Y cómo le damos forma? En el fondo la traducimos en historias, la traducimos en características, la traducimos en aspectos que tiene esa solución. A grandes rasgos seguimos 5 grandes pasos. Lo primero es hablar y escribir. ¿Cuál es la necesidad? Describámosla. A ver, alguien tomó la palabra, alguien dijo una necesidad, concentremos en esa primera necesidad, entremos en detalle, descríbela. A ver, ¿qué significa que las personas de tercera edad tengan problemas para llenar un carrito de compra? ¿Es un supuesto correcto o a lo mejor es una hipótesis que podría no ser válida? A lo mejor efectivamente hoy día personas de 70 o hasta 80 años podrían tener cierta facilidad de ir agregando cosas en un tablet. No lo sé. Validemos, eventualmente conversemos esto. Luego, entremos a una idea. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo lo vamos a atacar? Tratemos de detallarlo. Y en tercer lugar, tratemos de describir quiénes son los clientes usuarios. En este ejemplo, obviamente yo le estoy diciendo, el usuario es el usuario, el adulto de tercera edad no nativo digital, que tiene de alguna manera poca soltura con aplicaciones tecnológicas, en términos generales, y esa podría ser la descripción del usuario. ¿Sirve esto para los nietos de esos adultos de tercera edad que a lo mejor son muy fluidos digitalmente? No, a lo mejor hay que pensar en otra alternativa o hay que pensar en una forma que sea fácil para todos juntos. No tengo idea. Eso va a ser parte de la discusión. Entonces, la primera parte de estas 3 grandes actividades tiene que ver un poco con el contextualizar, el definir, el de alguna manera acotar el problema y decir de qué se trata. Y ahora, a continuación, lo traducimos en una solución. El cuarto es, veamos cómo lo descomponemos en una historia y finalmente entremos en cuáles son los detalles de esa historia, eventualmente los criterios de aceptación, características de esa historia, etc. En la práctica hay distintas técnicas para realizar estas actividades, entre las cuales está, seguramente algunos de ustedes conocen, Design Thinking. Está la técnica también Story Mapping. Vamos a hablar de las dos hoy día. Efectivamente vamos a hablar, les voy a mencionar un poco más Design Thinking. Esto no es un taller que pretenda ahondar en Design Thinking, pero sí les voy a contar un poco más de Story Mapping. Bienvenido cualquiera de ustedes si tiene algo de experiencia, algún comentario al respecto que lo complemente. Adelante. ¿Ya? Ok.
Entonces, partamos con la segunda. Efectivamente, partamos hablando de story mapping. Story mapping es un enfoque que se le llama top-down para poder recolectar requisitos. Tenemos dos alternativas, son prácticamente la misma, ustedes se van a dar cuenta que lo que cambian son algunos nombres que hay dentro de las cajitas del medio. La primera es cuando hablamos de, tenemos grandes metas, queremos tener facilidad de uso para cierto tipo de usuario. Ok, perfecto. Entonces, para eso vamos a definir ciertas funcionalidades. Para eso tiene que estar implementado con la compra frecuente. Entonces, una actividad se llama la compra frecuente y eso la vamos a descomponer en tareas. La compra frecuente se descompone en, primero, definir productos de una canasta frecuente. Segundo, definir la periodicidad. Tercero, etcétera, etcétera. Y finalmente todo eso redunda en que describamos historias concretas que le vamos a pedir al equipo que implemente dentro de la aplicación para poder, en forma individual o colectiva, con esas historias, llegar a resolver la meta, llegar a resolver la necesidad. La segunda alternativa o la segunda metáfora es partir del mismo concepto. Queremos hacer una meta de hacerle la vida fácil a los usuarios de tercera edad y vamos a inventar o vamos a imaginarnos un viaje. Ese viaje requiere acciones y efectivamente esas acciones se traducen en historias, ¿ya? Les voy a mostrar un ejemplo inmediatamente para que entiendan la lógica, pero yo creo que la mayoría se les ocurre. Oye, esto me quedó, no sé si soy yo, pero se alcanza a ver letras negras en fondo muy claro. Denme un segundo. Creo que en el copy-paste de otra slide me quedó muy claro. Ah, es que esto viene de atrás. Ya, ahora me acordé porque no se ve. Es que aparecen cosas encima que no hacen que se vea. Bien, muy rápidamente, pensemos. La meta es hacer un viaje, completar un viaje a un destino X. No tengo idea, a la Antártida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este viaje, para completar este viaje, valga la equivalencia de metáfora, es hacer el viaje de varias actividades. La primero, reservar el pasaje. El reservar el pasaje se puede descomponer en ver y comparar tarifas de distintas fechas, de distintas aerolíneas, de distintos vuelos. De esa comparación, elegir una fecha y posiblemente una ruta, con algunas escalas, lo que corresponda, y por supuesto después hacer la reserva. Típicamente es pagar la reserva o pagar el pasaje completo, ¿ya? Luego, ya tengo el pasaje, tengo la fecha, tengo la ruta, entonces voy a preparar lo necesario, voy a verificar cuál es la documentación que tengo que llevar. Necesito pasaporte, necesito sacar visa, necesito llevar hoy día el certificado de vacunación internacional, etcétera, etcétera. Tramitar lo que corresponda, los trámites, tramitar la visa, certificado de vacunas, PCR y por supuesto después empacar. Luego, coordinar transporte, definir el itinerario del día del viaje, coordinar el taxi al aeropuerto, un Uber, lo que corresponda, y finalmente el día del viaje, hacer el check-in, hacer inmigración, pasar el tiempo en el vuelo. Si ustedes ven, cada una de estas actividades, que son las cajitas que están más abajo, de color aún más claro, podrían ser definidas como historias e implícitamente, intuitivamente, ustedes podrían definir que para definir que la historia, coordinar el taxi al aeropuerto, y a lo mejor falta el viajar al aeropuerto, pueden tener criterios de aceptación que determinan que dicha actividad está completa, está terminada, está check. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, verificar la documentación requerida. Esto es todo lo que necesito. Terminada la historia. Y aquí está el output. Tramitar la visa. Tramitamos la visa. Recibimos la visa. A lo mejor tenemos que asegurarnos de recibir la visa. Es posible que en esta secuencia, que en esta colección de historias exista una secuencia óptima, pero también es posible que las urgencias del momento determinen qué se hace antes. Las urgencias del momento me refiero en la medida que tú vas avanzando en el proyecto, vas avanzando en la reserva del pasaje, preparar lo necesario, tengas que adelantar el coordinar transporte, por ejemplo. Porque efectivamente no lo puedes dejar para el último día, porque, no sé, por alguna razón técnica, lo que sea. Entonces, evidentemente ahí hay elementos que tú tienes que considerar. ¿Quién considera ese cambio de orden? Por supuesto, la persona tomando el rol de product owner. Y eso es lo que hay que mantener siempre a la vista, que de alguna manera somos quienes estamos mandados a conducir esta entrega. Para ir terminando esta explicación rápidamente. Entonces, todo esto implícitamente
describe un flujo narrativo de un proceso que es la metáfora del journey o del viaje. De alguna manera, con esto tú estás detallando qué ocurre, en qué orden ocurre. Si nosotros hacemos la equivalencia en nuestra aplicación que se llama Edad Sabia, efectivamente, el journey podría ser ver productos y servicios, elegir uno, ver las evaluaciones de otros usuarios, ver la tarifa, agregarlo al carrito compra, agregar otro más al carrito compra, agregar otro más al carrito compra, ir a pagar, pedir fecha de despacho, condiciones de despacho, reservar, porque algunos son servicios, ¿cuándo me van a venir a hacer el masaje terapéutico? No tengo idea, y efectivamente hacer las reservas de fecha correspondiente, pagar, y eventualmente cuando recibo el producto, cuando recibo el servicio, evaluar. Entonces podríamos seguir que ese flujo narrativo del proceso también ocurre en este marketplace orientado a los usuarios, a los adultos de tercera edad, que efectivamente hay una naturalidad dentro de las actividades. Pregunta, o en el fondo, ¿eso significa que la ruta lógica de implementación es esa? Partir por el catálogo, después el carrito compra, después las condiciones de pago y después la evaluación. ¿Qué creen ustedes? Aquellos de ustedes que a lo mejor les ha tocado alguna experiencia similar. ¿Tiene sentido esa misma secuencia en implementar? No, No. A ver, ¿por qué no, Rodrigo? porque de repente, si es que puedes tener todo, pero si no tenés los ambientes armados, por ejemplo, no te sirve de nada Sí, puede ser tener por todo condiciones desarrollado. De técnicas. repente, por, Sí. claro, condiciones técnicas, por condiciones del negocio, porque por fecha. Oye, les voy a dar un ejemplo. Hace 4 años atrás nos tocó desarrollar una plataforma de Business Intelligence donde distintos roles de usuario entraban con su user password y según su rol podían hacer consultas analíticas a datos de retail. Y nosotros partimos desarrollando el producto e hicimos todo lo que es el enrolamiento y el login y el recuperar password, lo hicimos en el mes 10. ¿Por qué no lo hicimos antes? A pesar de que entro en la ruta lógica, es primero me enrolo, entro con mi password y entro a ver el dashboard y hago las consultas que correspondan. ¿Por qué lo Porque no era, dejamos? porque no era productivo. Porque no estaba generando valor de negocio en el momento, obviamente, en que otras cosas sí le estaban generando. Dicho de otra forma, y se lo explico con ese mismo ejemplo, nosotros necesitábamos validar lo antes posible que los dashboards, que los gráficos, que la forma de hacer una consulta analítica sobre cierto tipo de segmentación de clientes estuviera correcta, le diera al usuario final la información que corresponde, sabiendo que potencialmente íbamos a tener que hacer cambios. Entonces decidimos dejar cosas que estaban más consolidadas, menos importantes, tenían menos riesgo, menos incerteza para una etapa posterior, porque con esto incluso éramos capaces de hacer demos para potencialmente salir a vender el producto, sin necesariamente tener el producto habilitado para usuarios con credenciales y todas esas características. Mm. Entonces ese orden de cosas, ese orden de implementación, lo conduce la persona tomando el rol de Product Owner, pero tiene que tener esa sensibilidad de decir, ya, tengo este conjunto de historias que van a conformar mi backlog, y en términos de prioridad, quiero subir arriba de la prioridad, es decir, adelantar el desarrollo de características que me permiten despejar hipótesis lo antes posible, despejar riesgos, de validar con potenciales usuarios, de refinar algunos aspectos de usabilidad o de experiencia, etcétera, antes de ir a cosas que a lo mejor yo sé que van a estar bastante más consolidadas. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Ya. Entonces, ¿cómo se hace, cómo se ve este tablero o este trabajo de story mapping? Les voy a mostrar un ejemplo que debería ser muy similar al que ustedes van a terminar haciendo en un rato más, o terminando la sesión de hoy. Esto es más bien un trabajo de como tres actividades distintas, pero les voy a mostrar muy rápidamente qué es lo que hay. Vemos que hay papeles o tarjetas de distintos colores en una hoja de story mapping. Tenemos acá arriba tres tarjetas que tienen una descripción de personas. Y esto literalmente se le llama las personas en inglés, que corresponden a personificaciones ficticias de potenciales usuarios. Ese es el concepto de la persona. No es un concepto que se inventó en la agilidad, viene en el mundo del marketing, y esto se utiliza para ejemplificar que voy a tener un usuario
de que es, por ejemplo, Don René, voy a inventar. Don René tiene 80 años, está jubilado hace 15, vive en un hogar con estas características, en general está bien de salud, pero necesita comprar regularmente sus medicamentos según una receta que tiene, etc. Entonces, con esas características de Don René, nosotros podemos hablar de Don René para ejemplificar una serie de características de un tipo de potencial usuario. Junto con Don René está, por ejemplo, Rodrigo. Aprovecho que hay como 3 Rodrigo, así de una muestra aleatoria de 11 personas. ¿Cuántos se llaman Rodrigo? Aquí tenemos 3. 3 se llaman Rodrigo y Rodrigo es hijo de Don René y como hijo de Don René quiere preocuparse de que efectivamente le vayan a hacer algunos servicios regulares, etcétera, no sé, cosas adicionales. Entonces, vamos ejemplificando posibles personas que ustedes van a referenciar en las distintas características que el producto va a implementar, que va a resolver, para que ustedes les sirva en esa conversación. Yo esto con los equipos de desarrollo lo he hecho varias veces y es impresionante como el uso del nombre Don René o de Rodrigo, o le inventáis nombre para que no para evitar en el fondo confusiones con personas de la vida real, inventas nombres totalmente ficticios y con esos nombres ficticios permite facilitar la conversación. Oye, cuando estás con el desarrollador diseñando una parte de la interfaz y tú le dices, ¿tú crees que Don René le va a salir fácil elegir este botón? No, tenéis razón. Ah, no, entonces diseñémoslo de otra forma. Facilita mucho esa conversación. Es súper, súper interesante. Tenemos entonces las personas. Vamos a hablar de eso también. Segundo, aquí tenemos grandes características funcionales, grandes colecciones de historias que se les llaman las épicas, que son todas estas tarjetas más bien celestes. Cada una de las épicas se puede descomponer en historias. Cada una de estas tarjetas de aquí abajo, las naranjas y las verdes son historias que dice, por ejemplo, seleccionar en la app la opción de cartola mensual, seleccionar en la app el periodo que deseo consultar, cliquear en enviar al mail. No sé, son características funcionales que si ustedes las leen y las interpretan rápidamente, se van a dar cuenta de que se pueden implementar y tener su conjunto de casos de test individuales, se pueden en el fondo comprobar que están individualmente desarrolladas y pueden entrar dentro de un sprint. No son tan grandes como para que realmente hagan una diferencia. Fíjense en otra característica adicional. Dentro de las historias hay de 2 colores distintos y esto no es aleatorio, es porque el product owner, la persona que estaba mirando esto, dijo hay algunas cosas que son prioritarias, que deberían ir en el release 1 y otras cosas que son de segunda prioridad, que deberían ir en el release 2, sabiendo que obviamente en una colección de un par de sprints para hacer un release 1, el equipo alcanza a hacer 4, 5, 6 historias, que es más o menos lo que estamos viendo. Aquí tenemos 6 historias en color naranjo. Y de ahí vienen otras 10 historias más en color verde, que son para el release 2. Entonces, esta distinción es algo que también el product owner puede explicitar para tener orden interno. No necesariamente es algo que le va a afectar en forma específica a alguien, pero sí podría ser información importante para los stakeholders. Vamos a sacar una primera versión que la vamos a liberar. Y ojo que esa versión solo va a tener esta parte de aquí, no va a tener el resto de acá. Ah, ya, qué bueno que me lo dijiste. Si ustedes han interactuado con algunos clientes, llámese stakeholder, seguramente esta conversación de fijar expectativas ha sido un desafío gigante, enorme, y finalmente a veces tú tienes que tratar de facilitarla con visibilidad, con explicaciones que sean lo más claras, no ambiguas y por supuesto transparentes posible, y esto ayuda bastante a eso. ¿Sí? ¿Se entiende en el fondo más o menos cómo queda este story mapping? Obviamente un story mapping puede quedar tan grande como ustedes quieran dependiendo del tamaño de la solución. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Ya. Pregunta, aquí, les hago yo una pregunta. Levanten su mano de Zoom virtual o de repente si están con la cámara pueden levantar así un pulgar. ¿Quiénes de aquí conocen y han trabajado con Design Thinking? ¿Alguien por ahí? ¿Alguien por ahí? ¿Nadie? Nadie. Nadie. O por lo menos han escuchado hablar. Esteban dice, lo conoce, por lo menos de nombre o algo conoce los conceptos. Alternativamente ahí está, alternativamente a este story mapping, que son totalmente complementarios, pero puede ser alternativo, está la técnica de design thinking, que es también un proceso iterativo de brainstorming, pero que tiene una característica distinta al clásico story mapping,
que es que impulsa casi a la fuerza a que los participantes de un taller de Design Thinking piensen en forma creativa, piensen en forma incluso rupturista, se vayan por las soluciones que no son tan obvias. Dice que es un proceso iterativo que busca entender, empatizar con el usuario o cliente, desafiando los preconceptos y suposiciones, redefiniendo problemas en un intento de identificar soluciones, estrategias alternativas que no sean inmediatamente evidentes en un nivel de entendimiento inicial. ¿Ah? Eventualmente, oye, ¿qué tal si en vez de hacer compra frecuente con un botón de comprar toda la compra para esta persona que le cuesta usar, súper simple, que es como que hablara con el teléfono, que hiciera un llamado a nuestra aplicación, que se llama Edad Sabia, y le diga, hola Edad Sabia, quiero comprar A, B, C, D, E, y en un proceso de reconocimiento de voz, más una interpretación de lenguaje natural, con algo de inteligencia artificial, la aplicación le diga, ah, mira, don René, ya entendí, tú quieres ¿está correcto? Sí, listo, tengo tus datos de cobro, así que ni un problema, estamos ok, te lo mando y te llega mañana. Muchas gracias. Y él, con su paradigma de uso desde que yo llamaba a un call center para hacer mi pedido, hoy día lo sigo haciendo, excepto que en vez de tener una persona humana, tengo un robot que está haciendo lo mismo. Eso podría ser una alternativa a la compra fácil para la persona que no es nativo digital y que sigue utilizando el paradigma que conoce, el teléfono, que obviamente nosotros como sociedad lo conocemos hace muchas décadas. Eso podría ser una alternativa bien interesante que salga de un proceso de design thinking. Entonces, design thinking te da una forma, un framework, un marco de trabajo, un enfoque para poder enfrentar soluciones y proponer, enfrentar problemas y proponer soluciones que salgan de un pensamiento creativo sobre esos problemas que hay que desarrollar. Tiene 5 grandes actividades, 5 grandes puntos. Uno, hagamos un ejercicio en empatizar, posicionémonos, hagamos posesión de las características de don René, que efectivamente tiene todas estas complicaciones para hacer sus compras online. Luego definimos, finalmente, tercero, podemos empezar a idear potenciales soluciones, aquí donde nos ponemos creativos, y ojalá el design thinking ocurra entre varias personas. Un design thinking entre una persona es casi no es design thinking, prácticamente no lo es, pero entre múltiples personas, 3, 4, 5, por supuesto 15, seguramente es un caos difícil de gestionar en forma simultánea, pero 3 personas, 4 personas tirando ideas, por supuesto que tiene una capacidad. El prototipeo o el prototipar, como dice por ahí, que es el número 4, puede ser tan simple como dibujar en una pizarra, dibujar en una servilleta o literalmente hacer una maqueta y tener un focus group que lo valide, que efectivamente te permita hacer este 5 la validación. Uno podría perfectamente reconocer una secuencia natural desde el 1 al 5, como ustedes están viendo ahí, pero en estricto rigor no es obligatorio que sean secuenciales, ni tampoco demanda que sea el mismo orden. Tú puedes partir con una idea muy básica, hacer un prototipeo, validar, no te fue bien o recibiste algo de feedback que te ayuda a refinar y ahora sí hagamos un empatizado y hagamos una definición y ahí demos algo un poco más concreto. Lo más importante, Design Thinking promueve que se desarrolle todo este proceso iterativamente, incluyendo en alguna parte en la validación algún nivel de aprendizaje y evolución jerárquico entre iteraciones, para que lo tengan como referencia. ¿Sí? ¿Se entiende? Les doy un ejemplo, aparte del ejemplo que les dije de, oye, que don René ahora llame por teléfono con un robot que simula ser una persona. Este es clásico de esta literatura. Un camión iba pasando y se quedó atrapado debajo de un puente, porque obviamente era más alto y no tenían cómo sacarlo. Entonces, la primera solución es que estaban trayendo a un equipo de constructores civiles que iban a levantar el puente para poder sacar el camión. Suena como la solución más directa, no la más fácil, sin duda, pero es la obvia. Si efectivamente el camión quedó atrapado, ¿cómo lo sacamos? Levantemos el puente. Alguien dijo, no, pero levantar el puente va a ser una obra civil que va a demorar varias semanas. No, yo creo que es más fácil, cortemos el camión, metámosle ahí una motosierra, cortemos el camión que se va a romper y obviamente puede que rompa en parte de su carga, pero podemos sacar.
¿sí? Segunda solución, un poco más creativa, un poco más fácil que hacer una levantada de puente, pero todavía una solución bastante de entrar a picar. Y viene una tercera persona y dice, hagamos algo más fácil, desinflemos la rueda. Y adivinen qué pasó con la desinflada de rueda. No. Bajó inmediatamente los 10-15 centímetros que le faltaban para poder terminar de pasar, pudieron sacar el camión simplemente con las ruedas, ni siquiera flat, ni siquiera totalmente desinflada, sino que a medio aire, y sacaron el camión, y eso fue cosa de unos minutos, ¿verdad? Porque ni siquiera ya cortar el camión era cosa de un par de horas. Esta anécdota, como dice a la derecha, hace evidente la importancia de desechar cualquier paradigma que como equipo o como individuo podamos tener de antes. Las típicas frases, siempre se ha hecho así, es la forma que funciona. Tenemos un equipo preparado para eso. Denme un segundo, una pausa muy breve. Entonces, como yo les estaba diciendo, lo importante es cuando ustedes están en esta instancia donde están demandando soluciones distintas, soluciones fuera de los paradigmas, traten de ver si sus interlocutores caen en frases como es que siempre lo hemos hecho así, es que esto ya lo resolvimos hace 5, hace 7 años y decidimos optar por esta forma. Es que esto en realidad viene de una forma que la Fiscalía Interna definió, etcétera. Un montón de frases que de alguna manera a ti como productor nerd te den esta idea inicial de que hay un preconcepto o una predefinición demasiado rígida para hacer cosas de una cierta forma, que a lo mejor va a ser correctamente manejada con el story mapping, pero el design thinking tiene esa característica de saltar a hacer algo relativamente distinto. ¿Ok? Design thinking fomenta la visualización creativa y la resolución de problemas, potenciando así soluciones que sean más eficientes, más eficaces y distintivas a la competencia, sabiendo que muchas veces proponer una solución de esa es una hipótesis que puede funcionar o no funcionar. ¿Sí? Ahora sí, aunque vuelvo a hacer la pregunta, ¿alguno de ustedes había visto Design Thinking, aunque haya tenido otro nombre o ni siquiera ese nombre formal? Pueden hacer así, la barrita de emojis, ¿o no? Perfecto, ya. Ok, entonces, en términos prácticos, bien, Rodrigo, gracias. En términos prácticos, los dos enfoques, Story Mapping y el de Design Thinking, son totalmente complementarios. Tú puedes hacer un Design Thinking que después se vacíe a un Story Mapping, por supuesto. Y podríamos decir que Design Thinking es un extra que le incorpora la dimensión de creatividad en un proceso de brainstorming de veamos cómo resolvemos un problema. En la práctica, los dos llegan a esta jerarquía de definir los elementos que van a describir una característica de valor, y existe esta jerarquía que están las metas, las épicas y las historias. La meta, realizar el viaje. La épica, hacer la reserva. La épica 2, los preparativos. Y la historia de la épica 1, historia 1, ver la fecha. Historia 2, pagar la reserva. Épica 2, preparativo. Historia 3, ver la documentación necesaria. Historia 4, empacar. Vemos que efectivamente hay un esquema totalmente top-down, natural dentro del proceso. Los métodos ágiles tienen esta técnica incorporada. Las épicas, por ejemplo, las menciona Scrum en forma explícita. Dice, son grandes características o requisitos del producto, son desarrolladas por el product owner junto a los stakeholders, a los interesados, pueden descomponerse en varias historias separadas, se enfocan en aspectos de gran valor de negocio, se combinan con la definición de personas, que es una caracterización ficticia de un usuario final, y el equipo de desarrollo puede colaborar en la definición, pero finalmente es una responsabilidad del productor. Entonces, ¿cómo se documentan? Tú puedes tener, por ejemplo, la épica, el enrolamiento de nuevos clientes. Debemos facilitar la inscripción de nuevos clientes registrando pocos datos esenciales, un email y un nombre, un email y edad, no tengo idea, y de esa manera facilitando el acceso y recuperación de contraseña a los usuarios que ya quedaron registrados. ¿Ya? Segundo, mostrar el catálogo de productos, pudiendo encontrar productos destacados, productos en promoción, ver los detalles de cada producto individual, filtrar por criterio, por línea de producto, por valor, por fecha de expiración, por color, por lo que sea. ¿Sí? Ustedes ven estas dos grandes épicas, ¿sí? Una que se llama el enrolamiento y el otro que es el catálogo de productos.
intuitivamente, menciónenme alguna de la épica 2, que es el catálogo de productos. ¿Ustedes pueden intuir alguna historia derivada de ahí que está contenido dentro de esa épica? Deducible casi del texto, directamente. A ver, una historia. Crear un maestro de producto. Tener un maestro de producto, perfecto, historia 1. ¿Qué otra historia podemos deducir del catálogo de productos? Ahí, del texto, incluso directamente. ¿Alguien más? Poder marcar historias. A ver, dale, dale, dale. Consultar, consultar el producto por filtro, por criterio. Aplicar un filtro, un criterio para ver productos específicos. De ahí consultar el producto individual. Ahí incluso podríamos decir que hay dos historias distintas. Esteban, me parece que ibas a decir algo también. Tema de las promociones, quizá ver Promociones. también. Ujú. Promociones, mostrar productos en promoción. Esa es otra historia más. Ya llevamos como 4. Productos destacados. Otra Productos historia. destacados, exactamente. Entonces, podemos empezar a desgranar y descomponer y nos vamos a dar cuenta de que para enriquecer la épica del catálogo de productos, podemos ponernos tan creativos como queramos, pero también nos podemos priorizar y sacar primero el maestro de producto y segundo tener una vista por criterios de búsqueda. Buscar productos con algún calce de texto, ¿sí? El enrolamiento, vamos al enrolamiento, seguramente ustedes pueden ver la inscripción de nuevos clientes, la recuperación de contraseña, el acceso al sistema, 3 historias inmediatamente que son deducibles de esa épica. Pensemos en posibles personas, y les vuelvo a insistir, la persona es una definición en teoría ficticia. Me acuerdo una vez también, curiosamente otro banco, les gustaba utilizar los nombres de personas reales. ¿Ah? Querían utilizar personas reales porque efectivamente se imaginaban al ejecutivo de cuenta, no sé, don Carlos, que llevaba como 50 años de ejecutivo de cuenta como uno de los usuarios, y se imaginaban también a otra persona, etcétera. Tenían distintas alternativas, usaban nombres reales. Pero la gran mayoría de las veces uno prefiere utilizar un nombre inventado. Vamos a poner un nombre inventado. Tenemos a Carlos Muñoz, que tiene 35, es un profesional soltero, es usuario de Netflix, Spotify, Facebook, Tinder, Twitter, le gusta el cine, el fútbol, los asados, panorama igual de domingo, ver partido en TV con los amigos. ¿Qué tiene que ver con edad sabia? Es el hijo de uno de los potenciales usuarios, es familiar. Ah, perfecto, entonces le pongo característica familiar. Y podría perfectamente, en el fondo, con eso, utilizar a Carlos Muñoz, incluso por ahí a lo mejor agregarle una foto, creo que me va a aparecer en la animación una foto posterior. Y de la misma forma tú puedes elegir a otra persona, que en este caso en vez de ser profesional es estudiante, entonces tiene otro presupuesto, originalmente era de Temuco, lleva 4 años en Santiago, usa otras aplicaciones. Cuando yo hago referencia a las aplicaciones, Netflix, Spotify, de alguna manera también implícitamente estoy contando paradigmas de experiencia paradigmas de wiki. ¿Ah? Efectivamente, por ejemplo, en Netflix, la recomendación, en el fondo, te recomiendo estas películas o esta serie. Lo mismo tú puedes trasladar a tu marketplace, te recomiendo estos productos y estos servicios. De la misma forma, así como está Twitter, oye, fíjate que la gente comenta respecto a los productos. Si te hace sentido desde la perspectiva de la definición de la solución, tú puedes traer de vuelta paradigmas de otras aplicaciones para, obviamente, replicar algunas de las experiencias que ya se sabe que están correctas. Aquí teníamos una foto de Carlos Muñoz. Entonces, nosotros perfectamente podríamos combinar esas dos alternativas dentro de hacer. Entonces, típicamente, a pesar de que no hay necesariamente una rígida secuencia para trabajar, típicamente conviene partir por los potenciales usuarios e inventar unas 2 o 3 personas propiamente tal dentro de lo que ustedes podrían hacer. Como estamos de tiempo, yo creo que vamos a partir primero un break y a la vuelta hacemos estos 3 ejercicios que les voy a contar. Entonces, les voy a anunciar primero el ejercicio, nos vamos a un break rápidamente de 10 minutos y a la vuelta los voy a juntar en grupos. Ustedes que son 10, yo creo que vamos a hacer 3 grupos de 3, uno de los cuales va a ser de 4. Eso vamos a hacer. Les voy a pedir
que definan al menos 2 personas. Yo creo que fácilmente se les van a ocurrir 3. Asignen un nombre ficticio que sea fácil de utilizar después al momento de tener conversaciones de las características de usabilidad con el equipo. Asignenle un rango etario. Digan, oye, este es de tercera edad, este es familiar. O sea, más que el rango etario es como el tipo de usuario, porque efectivamente algunos van a ser los compradores para un tercero, otros van a ser compradores para su propio beneficio. ¿A qué se dedican? O definición del rol dentro de los posibles usuarios de solución. Yo soy familiar, yo soy proveedor, etc. Y definir otras características relevantes para el producto. Por ejemplo, Carlos Muñoz está interesado en servicios de tipo kinesiología porque se está recuperando de una cirugía. En cambio, a esta otra persona le interesan servicios de revisión médica para tener tranquilidad del estado de su pariente, porque esto es un familiar, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende la lógica? Lo vamos a volver a enunciar a la vuelta del break, pero no habiendo dudas, comentarios. Hagamos un break de 10 minutos y nos vemos a las 05, a las 5:05. Ahora sí, entonces, ahora vamos a partir en el primero de los ejercicios en grupo de hoy, donde ustedes van a trabajar en estos tableros que ven aquí, y como les adelanté justo antes del break, ustedes van a definir, mira, hay dos primeras tarjetas para declarar personas, donde ponen nombre, edad, ocupación, características relevantes para el producto, es un familiar, es un usuario final, es un proveedor, ustedes pueden definir. Yo, si bien es cierto, la exigencia es solamente 2, hagan 3, porque por lo menos van a tener 2 usuarios y un proveedor, eventualmente un administrador, algo de ese estilo, y yo creo que rápidamente. Entonces la idea es que al menos 2 de estas tarjetitas copien una tercera, potencialmente una cuarta. No es un ejercicio muy largo, yo creo que les voy a dar 7 minutos, yo creo que en 7 minutos alcanzan a hacer, y la idea es que en los grupos respectivos ustedes puedan tirar ideas creativas de cómo van a completar esta parte, y como les decía, es un primer ejercicio relativamente simple. Los voy a asignar en 3 salas y los voy a tratar de poner repartidos. Perfecto. Ok, entonces voy a abrir las salas. Les voy a decir inmediatamente para que vean los links. Eduardo, Esteban y Ebert tienen el grupo 1, así que tablero 1. María Inés, Patricio y Roberto tienen el grupo 2, así que tablero 2. Nicolás, Rodrigo Torres, Rodrigo Valenzuela, el grupo 3, así que tablero 3, para que lo vayan abriendo mientras tanto. Y aquí van las salas, y les doy 7 minutos, vamos viendo cómo va el tiempo a partir de ahora. A ver, entonces volvimos y vamos a revisar muy rápidamente los tableros. No vamos a mostrar demasiado en detalle, pero la idea es avanzar un poquito. Pero vemos que el grupo 1 habló de don Anacleto, 70 años, jubilado, Anacleto Junior, que deduzco que es el hijo, viejitos a la orden, empresa de 2 años de servicio terapéutico especializado en geriatría. Súper bien, y ahí les quedó una cuarta tarjeta media genérica que no alcanzaron a completar. El grupo 2 tiene a don Pepito, de 82 años, Anita, 21 años, y efectivamente le pusieron ahí un poco más de contexto y edad. Muy bien el equipo 2, muchas gracias. Y el grupo 3, Pepito Mayor, 70, y Pepito Junior, 40, que también es alguno de los parientes. Perfecto. Para los que vienen llegando y conectándose, muy rápidamente les voy a mostrar cómo se ve este tablero. Lo vamos a ir desarrollando por partes, pero un tablero más o menos terminado se ve así, donde tenemos 3 posibles personas, y lo que viene ahora a continuación, el siguiente ejercicio, vamos a hablar de las épicas. Para recordar, simplemente, las épicas son estas grandes características que incluso se pueden descomponer en distintas historias. Vamos a hacer las épicas pueden elegir el papel, si quieren siguen esta misma nomenclatura, de papeles de color celeste para las grandes épicas, que es el ejercicio que vamos a hacer a continuación, los mismos grupos. Así que vuelvo un segundo a explicarles el flujo. Antes de ir terminando, hicimos el ejercicio de definir las personas. Ustedes lo hicieron bien. Algunas recomendaciones cuando ustedes sean los maestros de ceremonia. Siendo la primera actividad y ante la posibilidad de que no todos se conozcan, puede ser que
product owner y cliente principal presenten la motivación original, y eso ayuda un poco a imaginarse estas personas, fomentar el análisis de si hay personas que no tienen diferencias prácticas. Por ejemplo, de repente tienen a Anacleto Junior y tienen a Anacleta Junior, que en realidad la única diferencia es que uno es hombre y mujer, y posiblemente a nivel de usabilidad del sistema va a ser lo mismo. Entonces, finalmente ustedes pueden decidir efectivamente fusionarlos en uno. No es necesario exagerar en los detalles personales de cada persona, pero vale la pena describirla con sus características relevantes al contexto, obviamente, que corresponde aquí. El siguiente paso, habiendo tenido unas personas, y no quita que obviamente en cualquier momento posterior agreguemos personas, pero el siguiente paso es definir este flujo. ¿Ah? Entonces ustedes podrían decir desde un enrolamiento hasta eventualmente, oye, la cuenta mensual con todas las compras que ha hecho, no tengo idea. Ustedes pueden definir cuáles son, y podría ser que incluso distintas personas, Don Anacleto y Don Anacleto Jr., tengan distintas rutas, y eso a lo mejor lo pueden hacer en hojas separadas, porque como después vamos a completar una, la idea es mantener una lista de épicas por hoja, y si ustedes dicen, oye, en realidad yo creo que Anacleto Junior tiene otra ruta, tiene otra forma de trabajar, o el proveedor, de repente los compradores son exactamente lo mismo, pero puede que ese proveedor sea distinto, les voy a pedir que copien la hoja. Simplemente, si ustedes quieren copiar una hoja, Hacer una copia. sí, no, pero de hecho más fácil aquí, tú agregas esta, Ah, lo que me pasé. Agregas esta y empiezan a copiar, así en blanco nomás, así en blanco si fuese el caso. Voy a volver esto porque esto es de alguno de los grupos de ustedes, ¿ya? Entonces, la tarea, de nuevo, para explicarla, tienen que hacer esto de aquí, ya tienen las personas acá arriba, y describan 2, 3, 4, 6, no sé si 10, en el fondo, distintas cajitas que son las grandes actividades. El enrolamiento, el consultar el producto, el reservar el producto, pagarlo, evaluarlo, no tengo idea. Ustedes van a definir. Esto es un ejercicio bastante más largo, pero es solamente de las cajitas de arriba. No necesitan descomponer en las historias, que lo vamos a hacer después. Esto lo vamos a hacer, vamos a partir en 10 minutos y vamos a ver cómo nos va. A Joaquín lo vamos a agregar al grupo 2, por si acaso. Gracias. Llegando. Te agregué, no te agregué. Ah, me falta abrirlo. Ya, ahí vamos a abrir y nos vemos. Ya, retomamos entonces después de este ejercicio. Les fue bastante bien. Aquí estoy mostrando el del grupo 3. Ustedes correctamente decidieron separar en dos viajes, uno para los clientes, Pepito Mayor de 70 y Pepito Junior de 40, y para el proveedor, que se llama efectivamente proveedor, de nombre proveedor también. Y aquí tiene a grandes rasgos el registro. Ahí efectivamente yo creo que correctamente partieron por un onboarding, login, entrada como invitado, selección de productos, método de pago. Hicieron como la lógica, inclusive llegando hasta la evaluación y servicio postventa. Y dashboard con estado de envío, etcétera, etcétera. Me pareció totalmente correcto. Y lo único que queda un poco el desafío de que ahora cómo vamos a tener el espacio para completar los demás, pero un tema netamente de layout. En el grupo... Sí, adelante. El nivel de tanto para arriba como abajo, eso lo da el grupo. O sea, tú puedes definir la épica a muy alto nivel o la puedes definir a nivel, cada épica una funcionalidad detallada. Eso sí, mira, en la práctica yo les voy a incluso comentar unas recomendaciones de épica. Uno trata de que las épicas sean en general de alto nivel, pero puede ser que algunas épicas tú las tengas que detallar en esta conversación, por alguna característica, porque es algo muy puntual. Entonces, uno tiende a recomendar que lo pienses primero en alto nivel, pero eventualmente si vale la pena ahondar en detalle, bueno, ahondar en detalles también significa empezar a entrar a la historia, que es el ejercicio que viene a continuación, que es lo que vamos a alcanzar a hacer también sin ningún problema. Así que sí. El grupo 2 alcanzó a hacer o más que alcanzó, definió lo del catálogo, registro de usuario, productos, comprar, logística, despacho, enseñanza del producto. No nos olvidemos que algunos de ustedes habían mencionado en las sesiones anteriores que esta capacitación del uso era un factor importante y posiblemente diferenciador, y posiblemente también
ayude a la fidelización. Volviendo a la conversación que teníamos recién, un concepto, una hípica como fidelización es tan amplia, es tan incluso abstracta, que esto se podría descomponer perfectamente en 10 historias distintas, uno que sea el llamado postventa, lo segundo es el seguimiento, lo tercero es ofrecer, no tengo idea, en el fondo, pero versiones alternativas, etc. Y el grupo 1 también hizo aquí una ruta, o lo hicieron acá, hicieron dos, aquí están, ahora me di cuenta. Entonces tenemos los compradores, tanto el adulto mayor como su hijo, tienen una ruta desde el enrolamiento, el carro, revisión de pago, la orden, confirmación de compra, canal de soporte, experiencia de cliente, también la fidelización. Creo que ustedes correctamente siguieron esa lógica. Y en el caso de Viejitos a la Orden, que es un proveedor, enrolamiento, inscripción o registro de producto, proceso core, proceso de despacho, reposición de productos, servicio postventa. Varios de estos yo creo que todos coincidimos en que cuando hablamos, por ejemplo, de un servicio postventa, es algo que puede descomponerse en una cantidad gigantesca de tareas al día de mañana, pero vale la pena en esta primera conversación, en esta primera discusión, mirarlo a este nivel, nada más que a este nivel. Correcto, no sé si alguien tiene alguna duda, comentario respecto a esto, yo creo que lo entendieron a la perfección, detalles más, detalles menos, discutible, todo, pero está totalmente correcto. Sí, ¿Alguna? lo único que me queda ahí como dando vuelta, que quizás obviamente no tenemos el tiempo, pero hicimos todos como un proceso normal de compra y no se ve dónde está la diferenciación de lo que se habló anteriormente en las épicas, dónde está el valor que se le agrega para los viejitos, digamos. Es como es un proceso de compra normal, pero ahí yo creo que a nivel de época sí debieran tomarse algunos temas más específicos de los valores que estamos entregando. Súper importante, si interpreto bien a Rodrigo Torres y el resto me sigue, que tú estabas en el grupo 3, Rodrigo Torres, ¿cierto? Sí, Que es este tablero de aquí. Por ejemplo, el tema de la enseñanza del producto, la capacitación, y pues potencialmente, perdón, me cambié, esto tendríamos que ver este de acá, canal de soporte, etcétera. Yo diría que van en esa línea, cada uno de los grupos obviamente claro. sabrá qué quería decir con eso, y a lo mejor ese último detalle diferenciador, que yo no me acuerdo si lo habías dicho tú en las sesiones anteriores o no, pero había salido en los grupos esta diferenciarse no solamente por ser un mercado libre, sino que además tener una especialidad en este tipo de productos y servicios y darle la oportunidad a los usuarios de capacitar. Y eso evidentemente era una Claro. parte que puede ver en el servicio postventa. ¿Ah? De todas maneras. Así que ustedes perfectamente podrían a la vuelta, ahora al tercer ejercicio, agregarle una tarjeta o descomponerla hacia abajo, que todo lo que es la evaluación y servicio postventa, sobre todo el servicio postventa, incluya la capacitación, por ejemplo. O a lo mejor aquí, dentro de la recepción del producto o servicio, una actividad es un tutorial rápido en vivo y en directo. Estoy inventando soluciones. ¿Sí? Ok, algunas recomendaciones, de nuevo, como siempre, pensando que ustedes van a ser los que van a conducir esto. Perdón, me pasé aquí está, el flujo del viaje. No todas las épicas tienen que seguir una secuencia necesariamente, puede que ocurran alternativamente, en paralelo, y en cualquier caso, el diagrama es más o menos la misma lógica, no es necesario empezar a hacer un diagrama de flujo con rutas alternativas, porque en el fondo esto lo vamos a descomponer en la historia, y más bien va a depender de cómo tú, como product owner, conduzcas este trabajo para que eventualmente haya alguna diferencia. Los nombres de las épicas pueden ser sustantivos. Típicamente uno en una historia trata de poner verbos o acciones. Los nombres de la épica pueden ser sustantivos como catálogo de productos o fidelización, etcétera, y es más una acción. Pero se fomenta reconocer acciones implícitas en cada una de ellas que obviamente van a ayudar a descomponer en la historia. Puede haber, a propósito de lo que preguntaba, o complementario a lo que preguntaba Patricio, puede haber épicas tan simples que se descompondrían en una única acción o que tú las vas a querer detallar en esta conversación. Por ejemplo, contactar a soporte, que es como una acción muy concreta que puede tener a su vez 3 subhistorias, uno a través del mail, otro a través de WhatsApp, otro a través del teléfono, o formulario, no tengo idea. Pero siempre es valioso visualizar todas esas épicas, incluso eventualmente si son tareas historias distintas. Es fundamental identificar, explícita o implícitamente, el resultado de una épica. Efectivamente, si volvemos aquí a uno de los ejemplos,
el onboarding aplicativo. Entonces, no tienen para qué explicitarlo, ¿ah? No tienen para qué decir, oye, esto va a resultar en que tenemos nuevos usuarios, efectivamente, con todo su perfil ingresado, registrado y todo ese tipo de cosas. Pero implícitamente, aquí tenemos en el login la entrada como invitado, tenemos un usuario que puede comprar. Aquí, etc. Entonces, cosas de ese estilo, evidentemente, son cosas que vale la pena darle una vuelta. La épica de enrolamiento se debe tener un nuevo usuario o contacto, email, de un usuario que no terminó su enrolamiento. Fíjense en este ejemplo. El enrolamiento podría ser perfectamente una épica que tiene varias historias. La primera es, cree su cuenta aquí, y si efectivamente tú le pides solamente un email, y aunque él no llene, porque en el fondo mete su email y le vamos a mandar un link para que usted active su cuenta. Le llega el email, no activa su cuenta, no te tocó nunca más, se distrajo, se fue a otro lado, pero tú ya tienes el email. Eventualmente tú puedes derivar algunas acciones a usuarios que no terminaron su enrolamiento y los contactas un día, 2 días, 3 días después para ver si efectivamente quieren mantener su intención de enrolarse. Cada flujo, mapa o viaje, como le quieran decir, refleja la experiencia de un tipo de usuario o persona. Puede que varios mapas coincidan. Aquí lo que vimos a la rápida, los que ustedes hicieron mapas distintos, no coinciden, así que estamos bien, pero aunque coincidan, igual es enfocarse en una persona por cada ejercicio de mapeo según corresponda. Esa es una de las recomendaciones. Ya, vamos a entrar a picar. Entonces, ahora vamos a definir historias para cada épica refinada. Entonces, primero hay que refinar. Primero es bueno refinar. Hacerse estas preguntas. ¿Son estas las épicas que corresponden a todos los usuarios, personas? ¿O solo uno? En realidad, oye, por ejemplo, uno de los grupos de ustedes hizo efectivamente un viaje. ¿Corresponde a todos los usuarios? Eventualmente, pregúntense si vale la pena. Ya, a lo mejor ya sí hicieron y lo pueden hacer. Hay épicas que se pueden considerar externas o fuera del desarrollo. Por ejemplo, toda la parte de despacho. A lo mejor efectivamente la parte de despacho de productos es de una empresa tercera. Entonces, es simplemente mandarle a esa empresa los ítems de despacho o las órdenes de despacho. Estoy inventando en fondo alternativas. Hay una secuencia clara o bien son épicas que se pueden realizar en paralelo y eso simplemente para ver si tiene sentido separarlas un poquito más o algo de ese estilo. Y ahora la vamos a descomponer en tareas, se llaman en este momento tareas, según obviamente el formato, típicamente son historias, ¿ah? Típicamente se van a traducir en historias, y la idea es que ustedes pueden tomar en cuenta cosas que tienen del tablero anterior, no necesariamente, a lo mejor tienen por ahí guardados los links, se los voy a copiar en el chat si los necesitan, pero pueden ir, por ejemplo, al Product Vision Board, pueden ir a la Note List, en realidad a la parte Yes, cosas de ese estilo, hay distintas elementos que ustedes ya trabajaron y que eventualmente les van a servir de insumo para este último ejercicio que vamos a hacer hoy día. Algunas de las tareas: completar formulario de inscripción, notificar usuario ya existe, interrumpir la compra, enviar notificación de éxito al email, confirmar aceptación de compra. Fíjense que estas son buenas formas de declarar tareas o historias, porque tienen un verbo, parten con un verbo en infinitivo: completar formulario de inscripción, notificar, interrumpir, enviar, confirmar. No es necesario que sea todavía una tarea totalmente atómica, podría ser que efectivamente el equipo de desarrollo la descomponga todavía más, pero desde la perspectiva de ustedes como product owner, esta ya es una funcionalidad integral, digamos, completa en sí misma. Puede ser efectivamente internamente una secuencia de pasos, pero a ustedes desde la perspectiva funcional les sirve que esté completa. No les sirve que el usuario complete el email y después el root y después la fecha de nacimiento como historias separadas. Ustedes necesitan los 3 datos completos, así que es una única historia. Y además, potencialmente pueden considerar algún criterio de éxito dentro de la inscripción, el criterio de aceptación en la práctica, o qué significa que esta historia esté correcta. Solamente a la vuelta, seguramente, dependiendo del tiempo, les voy a mostrar algunos story mappings que han hecho, pero aquí pueden ver uno inicial. Ven que aquí, a grandes rasgos, aquí arriba en este nivel están las épicas, y aquí el equipo fue descomponiendo esas épicas en historias, y todavía podríamos pensar que algunas de estas historias son todavía perfectamente descomponibles. Mantenedor estudiantil, mantenedor cuenta contable, mantenedor producto. Todo esto efectivamente que es de la épica mantenedores,
efectivamente todavía se pueden descomponer en crear un nuevo producto, modificar el producto, eliminar el producto, cosas de ese estilo. ¿Ok? Vamos a hacer este refinamiento de las hípicas y la definición de historias para que alcancemos en 10 minutos, porque con eso llegamos a las 56, casi 57 según mi reloj, y vuelvo entonces a activar las salas y mismo tablero. Entonces descompone, elijan, se me había olvidado, si tienen múltiples historias, yo sé que 2 grupos de ustedes hicieron 2 flujos distintos por usuario, elijan uno para descomponerlo, porque evidentemente por tiempo no vamos a alcanzar a hacer los 2, y traten de completar ese dentro de los próximos 10 minutos. Oye, vamos cerrando esta última sesión, después con estas recomendaciones finales. El día viernes vamos a profundizar en escribir las historias, ya, porque aquí tenemos una suerte de mapeo de historias, pero después vamos a entrar en las historias, cómo defino una historia concretamente, cómo hago 2 historias alternativas de un testing A/B, cómo puedo verificar que alguna me va a generar un resultado cuantificable de las metas, finalmente de los objetivos clave dentro de la organización. Y finalmente vamos a ver cómo priorizar a veces cuando tienes la opinión participante de muchos stakeholders que todos quieren todo urgente y no necesariamente coinciden en esa urgencia. Eso es por hoy. No sé si alguien tiene alguna duda, inquietud adicional. Estamos entonces, como siempre, un gusto, que tengan muy buen resto de semana y nos vemos el día viernes a las 9 en este mismo link, como siempre. Nos vemos, Rodrigo. Hasta luego. Muy Estén bien. bien. Chao, Un que estén abrazo. bien. Chao.